El Señor les bendiga rica y abundantemente. Vamos a tocar un tema hoy bastante interesante y es sobre los alimentos. Yo lo he titulado comer o alimentarse. Es un tema muy interesante que no me quise aventurar antes a tocar porque lo estaba preparando con mucho cuidado y con mucho esmero para que no sea de gran bendición. Va a ser un poquito extenso, pero yo sé que va a ser de bendición si logras verlo todo y de esa manera vas a aprender qué es lo que Dios quiere para tu vida y cómo es que nos volvemos desobedientes cuando no tenemos en cuenta la sagrada palabra de Dios. Vamos a tocar unos puntos específicamente. Vamos a estar viendo de qué se alimentaban los hombres en el principio o en el Génesis. Recuerden que Génesis significa principio, en el principio, Bereshit. ¿Qué debemos comer según la Biblia? Y otro punto sería, si hay una lista de lo que se debe y no se debe comer, ¿por qué no lo tenemos en cuenta? Entonces, tocando esos puntos, vamos a ir avanzando desde el Génesis hasta el Nuevo Testamento. Y lo quiero llevar paso a paso para que aprendamos y vamos a saber también de dónde salen esos conceptos y si nos estamos alimentando de la manera correcta. Vamos primero que todo a Génesis, capítulo 1, y quiero que tengan sus Biblias, y si no la tienen, yo aquí en la pantalla les voy a estar colocando los versículos, e incluso también les voy a colocar imágenes sobre cierto tipo de cosas para que aprendamos, y esas ilustraciones nos van a servir para que afiancemos mucho más nuestro conocimiento al respecto. Génesis capítulo 1, versículos 24 y 25. Génesis 1, versículos 24 y 25, dice la poderosa palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Ojo con esa frase, y vio Dios que era bueno. ¿Bueno para qué? Para el propósito para el cual fueron creados. No bueno para lo que a ti signifique bueno, sino bueno para el propósito para el cual fueron criados por Dios. Entonces dijo Dios, versículo 26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. O sea, ¿cuál era el propósito de Dios con los hombres en el principio? Dice, para que se alimentaran, y aquí dice, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. O sea, que se alimentarán de frutas, de todo árbol. Y vale aclarar que la palabra todo en la Biblia muchas veces, según el contexto, no significa todo. Porque fíjense que él le hace una observación y dice: de todo árbol podrán comer, pero excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. O sea, de ese árbol no estaba metido dentro de todos. Entonces la palabra todos muchas veces asume una característica de la selección de ciertas cosas
Y en este contexto está diciendo eso, o sea, podían comer de todo excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, también que tenía frutos. Y dice que Eva comió del fruto y le dio a su esposo Adán. Y dice aquí, y a toda bestia de la tierra, y todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. O sea, los hombres se alimentarían de frutos, de los frutos y las semillas de los árboles, y las bestias de las plantas que les servían como alimento. No habían animales, no habían animales carnívoros como el león, no se alimentaban de otras carnes, de otros animales, sino de hierbas. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. ¿Bueno para qué? Bueno para el propósito con que fue creado. Recuerde que todo lo que está en el universo fue creado por Dios con un propósito. Gloria a Dios. Apunte esa palabra. Fue creado con un propósito. Entonces, ya viendo de qué se alimentaba la gente al principio, dice la palabra que después de que Adán y Eva pecaron, todo cambió. Ya vino otro tipo de alimentación, vino la ferocidad en los animales, comenzaron ya a haber muerte, asesinatos. Dios decidió borrar al hombre, borrar todo tipo de personas, a todo hombre, a todo ser viviente de la faz de la tierra, y solamente Noé y su familia a través del arca fueron salvados, y unos animales que vamos a ver aquí en Génesis 8, Génesis 7, del 1 al 3 dice: dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio, ojo con esa frase, limpio, tomarás 7 parejas, macho y hembra, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Fíjese que de los animales que no eran limpios, ya ellos conocían el concepto de animales limpios e inmundos. Ya Noé tenía conocimiento al respecto. Y Dios le dice que de los limpios tomara 7 parejas, y de los que no eran limpios, una sola pareja. ¿Por qué debía tomar 7 parejas de los limpios? Porque los iban a usar para las ofrendas sacrificiales y para su alimentación de los limpios. En Génesis capítulo 9, vamos a estar viendo aquí, Génesis capítulo 9, gloria a Dios, 9 del 1 en adelante, dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, esto fue después del diluvio. O sea, aquí estamos viendo, antes del diluvio, Dios le dice que tome 7 parejas de los limpios, y después del diluvio, Dios hace un pacto con Noé y le da la siguiente orden. Dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra, y en todos los peces del mar. En vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os los he dado todo. Recuerden que la frase todo no está implicando su totalidad, está implicando una parte, como cuando él dice la palabra, que al ver los hijos de los hombres, que las hijas de Dios eran hermosas, escogieron entre todas. O sea, no quiere decir que todas eran hermosas, sino que habían unas más bellas que otras, y los hijos de los hombres las tomaron para sí como mujeres, como esposas. Entonces aquí también dice que todo árbol se lo ha dado para comer. O sea, si usted está en una huerta
y ve ahí todo tipo de árboles. Y aquí yo me imagino que usted no va a coger una fruta que ya usted tiene conocimiento que no es buena. Recuerde que aquí la orden era, estaba Noé con sus hijos y ellos conocían perfectamente de qué le estaba hablando Dios. Entonces vemos que dice que serán para mantenimiento, o sea, para alimentación. Y vale la pena aclarar, dice aquí, que alimento es una sustancia nutritiva que requiere un ser vivo para su buen desarrollo y funciones vitales. Alimento es una sustancia nutritiva que requiere un ser vivo para su buen desarrollo y funciones vitales. O sea, lo que ellos iban a comer tenían que tener, eran para alimento. O sea, no se trataba de comer por comer. Tenían que tener unos nutrientes y Dios sabía, y ya ellos sabían de qué Dios les estaba hablando. Cuando este versículo lo leen muchos, asumen que le están dando orden, que pueden comer de todo, porque aquí dice, de todo lo que se mueve y vive, o será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os los he dado todo. Entonces muchos dicen, no, nosotros podemos comer de todo, porque aquí dice que de todo. Pero la pregunta mía es, si ellos creen que eso es verdad, ¿por qué no se van al campo y se ponen a comer hierba? Porque dice que aquí también las plantas, todas se podían comer. Entonces, ¿por qué no se comen las hojas de los árboles de mango? ¿Por qué no se comen las hojas de los árboles de olivo? ¿Por qué? Porque se sobreentiende que hay cosas que no nos van a suministrar los nutrientes necesarios y no son alimentos. Entonces, estamos hablando de alimentos y aquí no se trata de comer por comer. Pero yo creo que este versículo ha sido malinterpretado por muchas personas. Y hasta el día de hoy, yo he visto pastores que comienzan a hablar y a enseñar sobre esto y da tanto fastidio que quita uno la enseñanza porque no son bíblicos lo que están diciendo. O sea, no se centran en la palabra, sino en sus propios conceptos. Y a los que predican así como predico yo, dicen, no, ese es religioso, ese ya sigue a Elena White, ese se volvió legalista. No, yo no soy ni legalista ni religioso, yo soy bíblico. Yo soy obediente a las escrituras y por eso estoy predicando sobre el tema. Entonces, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, hay un versículo en Éxodo 23:25. Miren lo que dice Éxodo 23:25. Dice, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas, o sea, bendecirá tus alimentos. Y yo quitaré, dice el Señor mismo, toda enfermedad de en medio de ti. Y termina diciendo, porque yo soy su sanador. ¿Por qué dice que le iba a quitar toda enfermedad de en medio de ellos? Porque el pueblo de Israel acababa de salir de Egipto y en Egipto no tenían una dieta alimenticia adecuada. Allá comían cosas que no eran puras, que eran contaminantes y muchos de ellos ya traían enfermedades propias o producto de la mala alimentación. Entonces Dios les promete que les va a quitar esas enfermedades porque Él era su sanador. Entonces, no quiere decir eso que tú vas a comer lo que sea, lo que a ti se te parezca, porque usan estos versículos fuera de contexto para enseñar sus herejías. Entonces, viendo estos versículos de qué se alimentaba el hombre al principio, qué es alimento, vámonos a Timoteo, primera de Timoteo, porque de aquí parte la base de todo, de este texto bíblico. Primera de Timoteo, capítulo 4. De aquí este versículo parte el error de muchos, porque han leído mal, no comprenden las escrituras y están enseñando mal. Vamos a ver. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1 en adelante, dice, pero el Espíritu, o sea, el Espíritu Santo, dice claramente que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia,
prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Aquí está hablando de alimentos. Ojo con eso, alimento. ¿Y qué es alimento? Todo aquello que te proporciona nutrientes para tu buen desarrollo. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Fíjate aquí. El versículo clave aquí dice, porque todo lo que Dios creó es bueno. Entonces si tú le dices a alguno, tú no puedes comer esto, aquello, y dice, no, aquí me dice la Biblia que todo lo que Dios creó es bueno. Y nada es de desecharse. Así que yo me voy a comer mi iguana, yo me voy a comer mi chuleta de cerdo, yo me voy a comer un ratón, una rata, porque la Biblia dice que todo es bueno. Entonces yo les dije al principio que todo lo que Dios creó es bueno para el propósito para el cual Él los creó. Si se toma con acción de gracias, graso error. Hay algunos que dicen, no, si te vas a comer una chuleta de cerdo, la oras, le das gracias a Dios y listo, porque por la oración es santificado. Entonces, más adelante vamos a estar tocando el tema del cerdo. Vamos a proseguir, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Vámonos, ¿cómo sabemos si es por la palabra de Dios que es santificado? Santificar algo es apartarlo para un propósito. O sea, yo quito esto de aquí y lo coloco acá para un propósito. Lo estoy apartando, lo estoy santificando. Entonces Dios apartó una serie de animales, los cuales son los aptos para alimentarnos, y otros no son aptos y por lo tanto no debemos consumirlos. Entonces dice que por la palabra de Dios fueron santificados. Vamos a mirar cuáles son esos alimentos santificados por la palabra de Dios. Entonces, si tú te vas a comer algo, si a ti te van a hacer una gracia, tú llegas a una parte y te dicen, bueno, que no come animales prohibidos, vamos a prepararle una iguana, que la iguana es muy parecida al pollo, vamos a hacerle un fritití aquí, le echamos iguana ripiadita y él se la va a comer porque no se va a dar cuenta, y después para ver si se contamina. Entonces tú dices, bueno, Señor, Padre, te doy gracias por estos alimentos, bendito sea, Señor, porque tú produces los frutos de la tierra, haces tu oración, y como tú no tienes conciencia, tú no sabes qué estás comiendo, no te va a hacer daño, no pasa nada porque tú no sabes. Entonces tú lo estás santificando. ¿Por qué? Porque por la palabra ellos están ya separados, y a través de tu oración estás purificando ese alimento que está prohibido en las escrituras, pero como tú no sabes, tú no tienes conocimiento, te lo estás comiendo, y ellos van a decir, bueno, ¿y qué pasó aquí? Eso es como cuando alguien dice, hay testimonios de que le han echado una brujería en una comida y la persona la ora y no le pasa nada. Pero si tú sabes que tiene brujería y te la vas a comer, estás tentando a Dios. Entonces no te lo comas. Si tiene un veneno o algo, tú sabes que está envenenado, no te lo comas, porque estás tentando a Dios y te puede hacer daño. He escuchado infinidad de testimonios de personas que han tomado cosas envenenadas con brujería, otras que le han echado cosas para que les venga una rasquiña, una cosa, y no les pasa nada porque no tenían conocimiento y lo hicieron en inocencia, y entonces Dios respalda su palabra. Pero cuando lo hacemos adrede, a propósito, para buscar demostrar que tenemos poder, allí nos vienen las consecuencias. Entonces aquí dice que por la palabra y por la oración son santificados. Vamos a Levítico capítulo 11 y vamos a ver esa serie de animales que la palabra de Dios estipula como limpios e inmundos. Y aquí es donde muchos, este texto
y en Deuteronomio 14 están también la lista de estos mismos animales. Es donde usted va a verlos. Deuteronomio 14 del 1 al 21 y Levítico del 1 al 30. Usted va a leerlo todo. Yo voy a leer una parte porque el tiempo apremia. Vamos a ver aquí. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles: habla a los hijos de Israel y decirles: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Ojo, porque cuando Noé, Dios le dijo que podía comer de todo. Entonces aquí está la regulación de qué se debía y qué no se debía comer. Recuerden que antes de la ley se casaban hermanos con hermanas, tías con sobrinos, padres e hijos. Entonces Dios, a través de la ley, nos demuestra qué es pecado y qué no es pecado para llevarnos al Señor Jesucristo. Entonces, en este caso, en este contexto, ellos comían de pronto, cazaban cualquier animal y se lo comían, pero ya aquí el Señor estipula qué tipo de animales podían comer, porque Dios nos creó, Dios nos formó y Él sabe qué nos hace daño y qué nos hace daño. Aquí Él no da ninguna explicación. ¿Por qué no vas a comer esto o aquello? Él simplemente dice: no lo coman. Los judíos son obedientes y no los comen, pero nosotros, de origen gentil, siempre estamos preguntándole a Dios por qué esto y por qué aquello. Cuando muere alguien: ay Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué le pasó esto? ¿Por qué pasó aquello? No así los judíos. Los judíos, en el caso de, recuerdan a Job, Job dijo: Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. Y así son la mayoría de ellos. Ellos no se ponen a cuestionar a Dios en ciertos asuntos, ellos obedecen. Y ahí está la clave, en ser obedientes. ¿Qué debemos comer según la Biblia? Este es el punto de ahora. ¿Qué debemos comer según la Biblia? Y no según nuestro propio criterio o nuestro propio concepto. Levítico 11 dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndoles: hablad a los hijos de Israel y decirles: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Pero los que no rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos. El camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña. Los que les gusta el conejito ripiadito con bastante huevito y todo eso, no coma conejo. Aquí dice que está prohibido, no sabemos por qué. Dicen algunos que tiene bastante parásito, pero aquí no nos dan explicación, solamente dicen que no y no lo coman. Además, el conejo hace parte del tipo de roedores a los cuales pertenecen la rata y el ratón. Pero tiene pezuña, no lo tendréis por el mundo. Asimismo la liebre, porque es rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo que se ha constituido en el fruto del árbol prohibido para algunos cristianos. Cuando tú le tocas el tema del cerdo, te mandan a volar, te dicen que no les interesa el tema, porque a ellos les gusta el cerdo, porque el cerdo es muy rico, y más que todos los domingos lo encuentran en cualquier mesa de cada esquina del barrio. Es más económico, más baratico, y eso se lo preparan en chuleta, lo preparan en arroz de cerdo con arroz, y eso, mejor dicho, para ellos es un manjar. Y tú le tocas el tema del cerdo, Dios mío, y te mandan a volar. Entonces aquí dice: también el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. Inmundo es algo que, según la palabra, es algo que produce repugnancia o que da asco. Pero para algunos no les da asco, a algunos les gusta, se deleitan en el cerdo, y vamos a ver más adelante en qué consiste todo aquello. De la carne de ellos no comeréis ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundos. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar
y en los ríos, así de todo lo que se mueve, como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. Aquí hay una serie de animales. Aquí, por ejemplo, las aves, de todo lo que tuviera aletas, de lo que no tuviera aletas y escamas en las aguas, lo tendréis en abominación. O sea, los pescados que no tienen aletas ni escamas son abominables, no son limpios, no son kosher para alimentarnos. De las aves a esta tendréis en abominación, no se comerán, serán abominación. El águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, o el golero, el chulo, como se conoce aquí en la costa, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, el cálamo, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la uvilla y el murciélago. El murciélago, que es muy apetecido por allá por la China, por Malasia, son apetecidos los murciélagos, una buena sopa de murciélago. Si te gusta tanto comer de este tipo de animales, vete para la China para que te preparen una buena sopa de murciélago y verás cuántos nutrientes te está causando. Recuerde que en principio se sabe que de este animalito salió el COVID-19, el SARS, salieron de estos animales en su origen, luego fue modificado y ese es el que está afectando a la población mundial en estos momentos. Todo insecto alado que tuviere sobre 4 patas tendréis en abominación. Aquí habla de los insectos. No hablo mucho de insectos porque de los insectos, los únicos que comen aquí en Colombia insectos son los bumangueses, que comen la famosa hormiga culona. Una hormiga que tiene la cola bien grande y ellos se la comen, eso les apetece, eso se deleitan comiendo su hormiga, comen ese tipo de insectos. Aquí en Colombia no son muy dados a comer ese tipo de cosas, pero los bumangueses se deleitan en las famosas hormigas culonas o colonas, pero de aquí le dicen culona porque la parte de atrás es bastante grande. Vamos al versículo aquí más o menos nos da el Señor en el versículo 44. Aquí habla de la comadreja, habla también del ratón, la rana según su especie en el versículo 29, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camaleón. Todo ese tipo de animales son inmundos, no se deben comer. El camaleón según su especie, o sea, ahí entra también la iguana, que también se la comen aquí en Colombia. Algunos la cortan la cabeza, la hacen porque ella bota como una materia, le ponen a botar esa materia y luego se la comen, se la preparan como si fuera pollo. Y en muchos restaurantes se la colocan a la gente y le hacen creer que está comiendo pollo, pechuga de pollo, porque es blanca, es muy parecida, pero es iguana, y la iguana está dentro del grupo de animales prohibidos en la Torá para que no sean alimentos, porque no son alimentos. Sirven para comer, pero no son alimentos, y por eso el Señor dice que no las comamos. Los reptiles, es bastante extenso el capítulo, no alcanzo a leerlo todo, pero vamos a leerlo del 44 en adelante. Dice, la razón es, mire la razón que da Dios, para que no comas estos animales, dice aquí, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo, así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Esta es la ley acerca de las bestias y las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Aquí dice, ¿para qué? Para que seamos santos como Jehová es santo. Entonces, si un cristiano dice, no, yo soy santo, si eres santo, debes también elegir una buena dieta alimenticia, porque eres un siervo de Dios, un escogido de Dios. Entonces, ya vimos, aquí les dije ya que en Levíticos 11, del 1 al 30, hasta el versículo 47, está la lista de los animales permitidos y los no permitidos como alimentos. Deuteronomio 14, del 1 al 21, también habla de lo mismo. Entonces dice aquí, si hay una lista de lo que se debe y no se debe comer, ¿por qué no lo tenemos en cuenta?
Esa es la pregunta. ¿Por qué si aquí está estipulado? ¿Por qué no lo tienes en cuenta? Dice aquí, porque somos desobedientes y procedemos según nuestra propia opinión o por la opinión de otros. Hay gente que dice, no, yo no como cerdo, y viene otro y dice, que eso es mentira, no le creas a Elías, Elías es un religioso, ese tipo es un religioso, ahora anda en falsa doctrina, ahora está judaizando y que no come cerdo. Entonces ya tú tenías claro el concepto de que no podías comerlo, y por qué no podías comerlo, entonces dicen, no, verdad que Elías como religioso, voy a comer mi chuletica, bien rica que es, y si voy al pueblo me ponen el cerdo, uy, qué cosa tan deliciosa, mejor Elías, quédate con tu religiosidad, que yo voy a seguir, yo soy salvo por gracia y yo puedo comer lo que a mí me dé la gana. Veamos algunos conceptos del por qué comemos lo que sea. Porque ese es el problema. El problema es que nosotros no nos estamos alimentando. Nosotros estamos comiendo, o algunos, porque yo he ido adquiriendo cierto régimen alimenticio que me ha permitido mejorar mi salud. Entonces, veamos algunos conceptos errados, por demás decirlo, con los cuales algunos comen de lo que sea. Cuando alguien le dice a otro, ven a comer, en su mente no tiene la palabra alimentarse, la palabra ven, trágate, llénate, para que no pidas más. A algunos le fritan unos 4 o 5 plátanos verdes y le ponen 2 huevos llenos de grasa arriba y le compran una Coca-Cola bien fría y se la comen para que se llene y no esté pidiendo más. A otro que tenga mucha hambre dice, ve ahí de doña Pepita en la esquina vende unas arepas de huevo bien ricas, y entonces va el otro y se come 4 o 5 arepas de huevo con 2 Coca-Cola, porque hay unos que son exagerados para comer y se les ve barrigón, la cara así como un cerdo, comiendo de todo, grasa, llenos de colesterol, y estoy hablando de cristianos, no estoy hablando de gente del mundo, estoy hablando de cristianos, y el mal comportamiento que tienen ellos al momento de comer o alimentarse. Entonces, algunos dicen, y el argumento principal es este, dice, con la muerte de Cristo, Dios limpió todos los alimentos. Así que eso que tú dices es mentira, porque yo tengo versículos para contradecirte. Entonces, no vengas a usarme Romanos 15, el capítulo 15 de Romanos, donde dice que el reino de los cielos no consiste en bebida y bebida, porque yo me lo sé. Y ahí el Señor no está hablando de eso. No le uses 1 Corintios 8, del 1 al 13, donde Dios habla sobre las viandas, sobre comer carne, sobre frente a los débiles y esas cosas. No me hables de eso, porque yo conozco el tema y ahí no está hablando de la manera como debemos alimentarnos. Allí se está hablando es de sacrificios, de carne sacrificada a los ídolos, que las vendían en las carnicerías, y luego algunos se abstenían de comprarla porque se iban a contaminar. Y entonces el apóstol dice, bueno, si tú no tienes conocimiento que eso fue sacrificado a un ídolo, cómprala y cómetela. Pero si ya tienes conocimiento que eso fue así, no la compres. Así de sencillo es el tema, pero entonces algunos se complican y buscan versículos fuera de contexto para poder justificar su mala alimentación y para hacer lo que a ellos les conviene. Esos versículos no los usen. Romanos 14, donde habla sobre los débiles, que no confrontemos, que no peleemos con ellos, porque el débil, ¿qué es el débil? Una persona que siempre está enclenque, no le gusta leer la palabra, no le gusta aprender, va a la iglesia cuando lo llevan, lo invitan, va a la iglesia con una displicencia, ese no le gusta orar, no le gusta ayunar, no le gusta leer las escrituras, cuando hay un servicio de doctrina no va a la iglesia. Estos son los débiles que mantienen así, pero el débil tiene que levantarse, el débil tiene que decir fuerte, soy en Cristo Jesús, y tiene que ponerse a leer las escrituras, porque todo el tiempo no vas a ser débil. Si eres débil cuando naces, cuando llegas a los pies de Cristo y no tienes conocimiento, a medida que vayas adquiriendo dicho conocimiento, tienes que ir practicando la palabra de Dios y dejar de ser débil. Entonces, para que una persona deje de ser débil, hay que enseñarle, hay que darle ejemplos bíblicos para que esa persona no siga siendo débil. Porque no vamos a justificar los malos procederes, porque una persona nunca quiere adquirir conocimiento. Entonces tú no puedes vivir a costa del otro, porque según tú, si tú procedes como debe ser, el otro se va a ir al mundo. ¿A cuál mundo? Si ya está en el mundo. Entonces tú lo que vas a hacer es sacarle la otra pierna que tiene en el mundo y traerlo como debe ser a los pies de Cristo. Entonces vamos a mirar Hechos capítulo 10.
Hechos capítulo 10. Aquí algunos dicen, y he visto predicadores usar este texto bíblico para decir que Hechos 10 se refiere a que Jesús con su muerte limpió todos los animales. Vamos a ver si eso es así. Hechos 10, y vamos a empezar con el versículo 1. Dice el versículo 1 de Hechos 10, dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Cómo era este hombre tan temeroso de Dios? Que mire lo que dice aquí. Este vio claramente en una visión cómo a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¿Qué era Cornelio? Un temeroso de Dios. ¿Qué era un temeroso de Dios en la Biblia? ¿Qué es un temeroso de Dios cuando usted escucha ese término? Un temeroso de Dios en la Biblia era un gentil que comenzaba a practicar la palabra de Dios. O sea, que aceptaba la Torá, o lo que era Moisés, los profetas y los salmos, como palabra de Dios, y comenzaba a practicarlas. Es decir, Cornelio, aunque era gentil, llevaba una alimentación adecuada. Entonces, viendo un predicador, el predicador decía: no, es que cuando Dios llama a Pedro y le muestra el lienzo, que está aquí en Hechos 10, vamos a mirarlo. Vamos a leer ese versículo 6. Versículo 6. Versículo 6 dice que el ángel le dice que envíe por Pedro, el cual posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que haga. O sea, el ángel le dice: mira, Cornelio, envía por Pedro, que está habitando en este momento en casa un cierto Simón Curtidor. ¿Qué era un curtidor? Una persona que procesaba las pieles de los animales, y ese oficio era considerado inmundo. Pero Pedro, aunque algunos dicen que era una persona que tenía muchos escrúpulos, Pedro no tenía ningún escrúpulo en habitar en casa de un curtidor. Eso quiere decir que Pedro no era tan religioso como muchos dicen, porque un curtidor era considerado por los judíos natos como una persona inmunda por el oficio que desempeñaba. Pedro habitaba en ese momento en casa de un cierto Simón Curtidor. Vamos a mirar, porque quiero, en el versículo 9, dice aquí: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, o sea, mediodía, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que, atado de las cuatro puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Dice: y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí que los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. O sea, a Pedro le fue mostrado una visión donde había todo tipo de animales inmundos. Y entonces el concepto judío, los judíos siempre han tratado a los gentiles como animales, bestias, cerdo, perro, le dicen a los gentiles. En la antigüedad y en el presente son iguales. Siempre que se van a referir a una persona que no sea de origen judío, le dicen los perros, los animales, eso. Así se refieren a los que no somos de origen judío. Entonces Pedro tenía, como buen judío que era, él tenía ese concepto también de algunas personas de origen pagano. Entonces el Señor le muestra ese lienzo y le dice que no llame común inmundo lo que ya él había limpiado. ¿A quiénes había limpiado? A los gentiles, a los cuales iba a admitir, y el mismo Pedro iba a ser el encargado de llevar la palabra por primera vez
a los gentiles. Versículos 18 y 19 dice, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí tus 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Tremendo. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucción de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio les estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Aquí hizo Cornelio una reunión poderosa, y comenzaron a hablar con Pedro. Dice el versículo 29, por lo cual al ser llamado vine, le dice Pedro, sin replicar, así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días yo vi una visión, comenzó a relatarle, y en el versículo 34, mira lo que dice Pedro, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. O sea, la visión que el Señor le había mostrado a Pedro, no estaba diciéndole, Pedro, de a partir de la fecha vas a comer cerdo, vas a comer todo tipo de animales. Estaba diciéndole que él había admitido a los gentiles y que no siguiera considerando a los gentiles como perros o animales cuadrúpedos, como acostumbraban a hacer los otros judíos. Entonces Pedro fue el primero que le predicó a los gentiles en casa de Cornelio, y dice él que ahora comprendía que Dios no hace acepción de personas. Esto se llama comprensión de lectura. Usted cuando esté leyendo no se ponga a leer por leer, tiene que comprender. Aquí está la clave, el versículo 34 dice, ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas, porque está admitiendo a los gentiles, a los cuales yo consideraba inmundos. Dios dice que los ha limpiado con su sangre preciosa y los ha hecho venir a su presencia. Entonces estamos viendo ya aquí, por ejemplo, y en Marcos 7, 19. Marcos 7, 19. Estos son los versículos que usan mucho para justificar sus malas prácticas. Y vamos a estar hablando aquí de rapidez del asunto. Dice, hablando, porque los judíos habían tenido una controversia con el Señor, de que los apóstoles de Jesús comían con las manos sucias los alimentos y los contaminaban, porque era un rito que tenían ellos de lavarse y purificarse las manos antes de comer algo, porque según ellos iba a contaminar. Estaba hablando de alimentos permitidos en la Torá que tenían ellos allí, pero aún siendo alimentos permitidos, ellos enseñaban que se contaminaban cuando alguien comía con las manos sucias. Entonces el Señor les dijo, aquí en el versículo 19, según la Reina Valera, porque hay otras versiones que no tienen ese versículo, y algunos dicen que este versículo fue añadido, o sea, ese comentario fue añadido, dice aquí, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. O sea, dice, el Señor le dice a ellos, lo que uno come no entra al corazón, sino que llega al estómago y luego a la letrina. Entonces aquí este comentario que le pusieron. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero aquí habla de alimentos, no está hablando de cosas que para un judío no eran consideradas alimentos. Por ejemplo, los chinos. Para un chino, ¿qué es alimento? Todo lo que se mueve. O sea, tú vas a la China, y en la China, si ellos ven una lagartija, ellos no están viendo una lagartija, están viendo algo que se come. Te comen ciempié, te comen rata, perro, murciélago, cualquier bicho raro lo consigues en un mercado chino. En Malasia, en la India, consigues animales que son inmundos. En la India, por ejemplo, no comen la vaca porque la vaca es sagrada, pero comen otros tipos de animales que son prohibidos en la Biblia. Entonces, en esos animales prohibidos, si aquí dice que hizo limpio todos los alimentos. El cerdo, por ejemplo, el cerdo es un animal que tiene la mayor cantidad de parásitos
que usted se puede imaginar. Incluso yo sé que algunos han escuchado hablar del parásito del cerdo, el cual se introduce en la cabeza y puede causar hasta la muerte o puede dejar a una persona como sonámbula. Se presenta con muchos síntomas y he visto personas que le han operado y le han hecho una raja bien grande en la cabeza para poder sacar el parásito, y ellos tienen una cantidad de bichos que en su cuerpo son normales, ellos viven tranquilamente, pero una vez uno se los come, se le pasan al cuerpo de uno, y entonces cuando comienza uno a sufrir, por ejemplo, la grasa del cerdo, el cerdo tiene una característica que su grasa entra a las venas y se adhiere a las paredes, y eso viene causando después los infartos, y se sube el colesterol, los triglicéridos se suben tremendamente por la grasa del cerdo, y también su carne se compone en un 93% de orina. Es por eso que muchas veces el cerdo usted lo prepara y huele a orín, porque su carne no es apta para el consumo humano, pero como a algunos les gusta, entonces ellos justifican el consumo de este animal. El cerdo es un animal muy dañino que te daña el organismo, o sea, no te suministra los nutrientes necesarios para el buen desarrollo de tu cuerpo. Hay testimonios, hay datos científicos que dicen que la grasa del cerdo, si la persona come mucha grasa del estómago, se pone barrigón, le crece la barriga desproporcionada. Ustedes me ven de pronto así un poquito gordito, pero yo en mi momento y era una persona muy esbelta. Ya yo no soy, o sea, de pronto no soy como antes. ¿Por qué? Porque yo comí bastante cerdo. Yo comía cerdo todos los domingos, chuleta con yuca, iba al pueblo y eso era cerdo corrido. Mi dieta principal era el cerdo. Hasta que un día colapsé, me dio un patatús, caí al piso, fui al médico y la doctora me dijo: si quieres seguir viviendo un poco más, absténgase de comer cerdo porque el cerdo le está haciendo daño, la grasa. Y me comenzó a explicar, y aún así yo dije: voy a tirar una canita al aire, y me comí otra vez una grasita. Fui al pueblo me comí bastante cerdo, me traje para acá también. Yo dije: voy a tirar una cana al aire, es Semana Santa y en Semana Santa hay que aprovechar. De pronto sentí otra vez los mareos, fui al médico y me volvieron a regañar fuertemente y decidí no comer más cerdo. Luego comienzo a leer la palabra de Dios y me di cuenta que Dios es más sabio que todos nosotros. Si Dios lo puso en la lista de animales prohibidos, nosotros no tenemos por qué justificar el consumo de este animal. También habla el Señor, dice en ese listado de Levítico, de los peces que podemos consumir. Por ejemplo, los peces que tienen escamas, como el bocachico, la mojarra, son peces. La arenquita, que es deliciosa, también tiene escamas. Los peces que tienen escamas tienen una característica, que ellos por sus escamas expelen las toxinas que traen ellos o que consumen en el mar, que consumen donde están viviendo, y siempre echan desechos. Ellos lo consumen y por sus escamas se purifican. Entonces, cuando un pez de eso llega a nuestra mesa, ya no trae esos contaminantes porque ya él se purificó a través de sus escamas, y usted no se come las escamas, usted bota esas escamas porque están contaminadas y se come la carne y no le hace daño. No así, por ejemplo, los peces como la sierra, como el jurel chileno, como el sábalo, como el bagre, como el balbú que conocen por allá en los pueblos. Ese tipo de peces no tienen escamas, se comen los contaminantes que arrojan al mar, y ellos en el mar se contaminan, y después viene usted, se come esa carne y le hace daño. Entonces usted aparece con una rasquiña por aquí, que tengo una rasquiña por acá, que ahora me salió una cosa por acá, un coso raro aquí. Claro, si estás comiendo peces que se alimentan de carroña, porque déjeme decirle que el sábalo, que es un pez muy delicioso, pero él se alimenta en las orillas del mar de excremento y de animales que se mueren, él se los come, son carroñeros. Y así también la sierra, el jurel chileno, porque no tiene escamas, todo eso que se consumen, que se contaminan, viene usted, lo trae a la mesa y sale después con enfermedades, producto de su mala alimentación. Otro animal muy apetecido, por ejemplo, el camarón. El camarón es un animal altamente tóxico. El camarón fue creado con un propósito. El propósito del camarón, ¿cuál es? Limpiar las aguas. Todo lo que arrojen el excremento de otros animales, peces pequeñitos que se mueren, él va y come lo que es el camarón y el cangrejo. Se alimentan es de carroña, son carroñeros. Y el camarón
es conocido como la cucaracha de mar. Si usted coge una cucaracha, esas que caminan por allí, y la pone al lado de un camarón, son casi idénticos. Entonces usted se está alimentando, o está comiendo, usted no se está alimentando, está comiendo animales que le están produciendo una enfermedad a corto plazo porque no se está alimentando, solamente está comiendo. Y el objetivo de esto es que usted sepa cómo alimentarse. Entonces el camarón es altamente tóxico porque se alimenta de toxinas en el mar, de desechos fecales, de heces fecales, y luego usted lo lleva a la mesa, lo consume, y hay muchos que se han intoxicado por haber consumido este tipo de animales. Igual el cangrejo, la langosta, todo eso hace parte de los artrópodos que están dentro del mar y enferman a las personas que los consumen. Entonces tenga mucho cuidado con estar comiendo basura que no es alimentación, que no son alimentos, porque usted quiere justificar su consumo porque a usted le gustan. No porque nos gusten las cosas, son buenas. Por ejemplo, el marihuanero dice, ay, el tabaco con marihuana es delicioso, la marihuana es rica, pero la marihuana con el tiempo le hace daño. El adicto a la cocaína dice, no, la cocaína es deliciosa, cuando la consumo me pone a volar. El alcohólico también, el que toma ron, uy, el ron es sabroso, me pegó una pea, una borrachera, qué cosa tan rica. Pero no porque sean ricos, son buenos para la salud. De igual forma, los animales prohibidos en la palabra de Dios, no porque sean ricos como el cerdo, y estos animales que les acabo de mencionar, son buenos. Y el cerdo tiene eso también, el cerdo, el propósito para el cual fue creado es para alimentarse de todo lo que usted vea, las porquerías que él ve por ahí en los corrales, él se alimenta de eso. ¿Usted qué cree? Que él cuando está comiendo en el monte, cuando yo estaba pequeño en el monte, cuando uno hacía sus necesidades fisiológicas, iba al monte a hacerlas, ahí estaban los cerdos esperando que uno terminara y ellos se comían las heces fecales. Entonces también los gusanos que encontraban por allí, en Estados Unidos los sueltan cuando están cortando el monte, la maleza para ser sembrados, lo sueltan para que coman culebra. El cerdo es un animal altamente contaminante y no debe ser consumido. O sea, yo les recomiendo por salud no consumirlo. Y si usted lo come, se está convirtiendo en un desobediente de la palabra de Dios, porque por no querer ser llamado religioso, entonces opta por comer lo que sea y no se está alimentando, solamente está comiendo como hacen los del mundo que comen lo que sea, porque a ellos les interesa, porque no tienen en cuenta la palabra de Dios para nada. Entonces en Marcos el Señor no está limpiando a ningún cerdo. El cerdo, la chuleta de cerdo que tiene grasa, tiene alto grado de colesterol, usted se la come y le hace daño. Usted no va a decirme que usted va a orar una chuleta bien gorda y se la va a comer porque ya usted la oró y el colesterol desapareció. Mentira, si usted se come esa grasa del cerdo, aunque la ore, aunque declare, aunque decrete sobre él, le va a hacer daño, le va a venir el colesterol porque usted es un desobediente y está quebrantando la palabra de Dios. Y quebrantar la palabra de Dios tiene sus consecuencias, no sea rebelde. En una iglesia yo prediqué este tema y más de uno se enojó porque vendían platos de cerdo asado casi todos los domingos, y cuando yo prediqué esto se enojaron conmigo y unos me decían, no, yo como sabroso el cerdo, yo me lo como todos los días. Conozco una señora que come cerdo todos los días, ella y su familia, porque el esposo la acostumbró a comer cerdo, ella come cerdo siempre. Y yo les prediqué este mensaje y lo rechazaron. Y siempre que ven a mi esposa le dicen que ellos comen cerdo y que el cerdo es rico, es delicioso. Bueno, que sigan comiendo cerdo. La Biblia dice que sea inmundo, siga siendo inmundo todavía. Y el que sea santo, santifíquese más todavía. O sea, yo no puedo obligar a nadie a que no coma. Yo simplemente les estoy diciendo que los que consuman eso, cuando le venga la enfermedad, entonces van a la iglesia y quieren que el pastor, a través de una oración, le saque todo el colesterol que tienen encima, le saque todas las toxinas, producto de su mala alimentación, a través de una oración, y eso no va a suceder. Por eso es que usted en las iglesias cristianas, cuando el pastor dice, o los que vienen a predicar, dice, pasen acá adelante los que están enfermos, todos los que pasan son evangélicos, son cristianos desobedientes, que producto de su mala alimentación, viven enfermos, y pasan siempre los mismos adelante para que los oren. Escasamente va una persona del mundo, o un mundano, para que lo oren. Siempre son los mismos cristianos, siempre la misma filita de cristianos, las mismas hermanitos que siempre viven con el dolor en la rodilla, el dolor en las articulaciones, porque viven enfermos porque son desobedientes. Como no ponen en práctica la palabra de Dios,
los va a ver ustedes siempre enfermos en las iglesias pidiendo oración porque son unos rebeldes. Oye, tengan mucho cuidado porque si está alimentando mal, eso tiene sus consecuencias. Entonces, para terminar, en Lucas y en Mateo 10, vamos a Mateo, vamos de rapidez a Mateo, porque este es otro texto importante. Mateo 10, del 5, el versículo 5 y el 6. Mateo 10, versículos 5 y 6. Dice, a estos 12, después que el Señor escogió a los apóstoles, envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vámonos a Lucas 10 también, del 1 al 8. Miren lo que dice aquí, puesto que ya muchos, Lucas 10, del 1 al 8, el tiempo apremia, pero es importante leer este texto, que es muy valioso para lo que estoy diciendo. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Pero ¿a qué ciudades iba el Señor? A ciudades habitadas por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y los judíos no se alimentan de este tipo de animales, del cerdo, no. El cerdo es un animal que no está en la mesa de los judíos ni en la mesa de los árabes. Es un animal detestable, un animal abominable para ellos, no lo comen. Y el Señor envió a sus apóstoles y luego a 70 a predicar a esas ciudades. Mira lo que dice aquí. Y les decía, la mies, la verdad, es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Y pues, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, ni a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Y si no, volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario, y no paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que les pongan delante. Algunos dicen, aquí el Señor dice que comamos lo que nos pongan delante. O sea, que si te ponen una rata guisada, cómete la rata. Si te ponen un 100 pies, cómete el 100 pies. Si te ponen una serpiente, cómete la serpiente. Si te ponen un bolero guisadito con unas papas al lado, cómetelo, porque aquí dice que comamos lo que nos ponen delante. Entonces usa como pretexto, no, cuando uno va a una tribu indígena, le echan una saliva a uno y uno tiene que comérsela para no ofenderlo. Primero, tú nunca vas a ir a una tribu indígena. Déjate de tanta cosa. Tú nunca vas a ir a ninguna tribu, porque ¿a qué tribu vas a ir? Los que van allá es porque ya Dios los ha mandado, los ha puesto, y ya Dios sabe cómo obrar. Pero no uses eso como pretexto, porque tú nunca has ido, ni vas a ir a una tribu donde te van a obligar a tomar saliva o una chicha hecha con la boca, ni a comer cosas que ellos han escupido en una parte. No lo vas a hacer, así que déjate de tanto pretexto. Entonces aquí dice que coman lo que le pongan delante, pero se está refiriendo a personas que no tenían una alimentación desordenada como los chinos, ni como nosotros acá en Colombia. Está hablando de judíos que llevaban una alimentación basada en la palabra, y está hablando de que si te ponían un pan con un mojamijo ahí para que te lo comieras, cómetelo. No estuvieras exigiendo manjares como hacen los apóstoles hoy en día, que van a una parte y exigen lo mejor porque ellos son hijos de Dios. Exigen suite presidencial, exigen limosina, exigen carro lujoso porque ellos son hijos de Dios y merecen lo mejor. Entonces el Señor dice, no hagan eso, coman lo que les ponga, habiten en una casa, no estén de casa en casa, aunque duerman mal, no importa, no hagan desagravio. Si la persona es temerosa mía, hace las cosas bien, vivan allí, y la paz de que ustedes den va a reposar sobre ellos. Así que entendamos bien la palabra, no estemos buscando malas interpretaciones basadas en conceptos de hombre o porque nos han enseñado mal. Entonces, mi amigo, mi hermano, ten mucho cuidado de cómo estudias la palabra. Estos versículos que te doy aquí ya yo los conozco, he estudiado bien el tema. No comas cerdo, no comas camarón, que es lo que más se ve ahorita por aquí. No estés comiendo mucha grasa. Trata de llevar una dieta balanceada, basada en la palabra de Dios, y vas a ver la gran bendición. Todo te va a mejorar, el organismo tuyo se va a mejorar
vas a tener una buena salud porque te estás alimentando de la manera como Dios quiere que te alimente. Entonces ten mucho cuidado en practicar las cosas según los conceptos de los hombres y no según las Sagradas Escrituras. Que Dios te bendiga, mi amado, mi amigo, que Dios te bendiga, te guarde y que la paz de Dios esté sobre tu vida y déjate de estar comiendo comidas chatarras que no te producen alimentos, que no son alimentos, solamente comes como un animal para satisfacer tus necesidades, pero no te estás alimentando de la manera correcta como Dios quiere que lo hagas. Que Dios te bendiga y que la paz de Dios esté sobre tu vida. Shalom.